¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos un invitado de lujo desde España. Está con nosotros el escritor, el autor Carlos Astiz. Él, miren, voy a leer un poco aquí de su hoja de vida. Él es periodista y escritor. Formó parte del equipo fundacional de varios canales de televisión, entre ellos Canal Plus y CNN Plus. Él es doctor en CC, debe ser Ciencias de la Comunicación, de la Información. Fue decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesor en varias universidades de España y otros países. Ha trabajado como consultor de comunicación para distintas empresas y organismos. Ha fundado y dirigido varias empresas de Internet y productoras de contenidos audiovisuales. También es miembro activo de varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Ha escrito muchos reportajes y artículos sobre política internacional y otros temas, y sus últimos libros son Argumentario para la derecha del 2015, Los memes del coronavirus de 2020, seguidos por el Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital en 2020, y por último Bill Gates, Reset de 2021. El libro del que queremos hoy hablar con él, amigos, hermanos, es justamente el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Este es un libro que me parece que hay que leer y de eso queremos platicar con nosotros. Bienvenido, estimado Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar de nuevo con los hermanos mexicanos y supongo que también del resto de Iberoamérica, ¿no? Y de otros países, porque al final nos encontramos con que somos una enorme comunidad hispanoparlante, habitando en prácticamente todos los hemisferios, todos los continentes, que somos una gran hermandad. Es correcto, la iberosfera famosa. Bueno, vamos a platicar un poco. Mira, este libro a mí me llamó la atención, lo vi por internet en algún momento y me llamó mucho la atención porque pues todo el mundo habla de Soros, lo conozcan o no lo conozcan. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. O sea, a Soros todo el mundo lo menciona, lo conozcan o no lo conozcan. Los progres, vamos a decir, los progres globalistas lo mencionan como casi, casi como su padre, como a esa persona dadivosa, generosa, que financia todos sus buenos proyectos para salvar a la humanidad. Y estos proyectos, pues, son el aborto, pues, son la migración ilegal, realmente, indocumentada e ilegal. Eh, Movimientos masivos de gente, sobre todo en Europa, pero también en América Latina, el feminismo y no se diga el supremacismo LGBT, como le llamo yo en mis libros. Y toda esta agenda que nos parece nefasta, que nos parece pues terrible, una agenda a combatir, algunos progres, bueno, muchos progres la ven muy bien, la gente de izquierdas, de nuevas izquierdas, habría que decir, la ven como algo excelente y bueno, eso por un lado, por el otro lado, pues por supuesto nosotros en la derecha, en la nueva derecha más concretamente, pues vemos a Soros como un personaje nefasto, que desde siempre ha sido nefasto cuando se dedicó a especular con dinero en las bolsas, que realmente llevó a un grave problema a varios países. No lo quieren en Hungría, él es húngaro de origen, no lo quieren, el presidente de Hungría no lo puede ver ni en pintura, creo que no puede ni entrar. Han cerrado fundaciones u organizaciones asociadas a Soros en Hungría, han cerrado, imagínense. Bueno, este señor pues finalmente pues es muy mal visto por la derecha, pues por esta agenda, que es la agenda de la muerte, para decirlo más claro, así de radical y así de sencillo, y tiene influencia electoral también, por supuesto, en muchos países, por no decir en prácticamente todo Occidente y quizás más allá. En España, en México, en todo Hispanoamérica, en país por país, hemos visto candidatos a la presidencia que han recibido dineros de una forma u otra a través de diferentes organizaciones, pero sobre todo de esta de Open Society. Y entonces ahí vemos pues que a este señor le interesa influir de una forma u otra en todo Occidente, en todos los países quiere estar metiendo la mano, imponiendo una agenda, fijar una dirección de lo que debe ser una sociedad. Tiene una idea muy clara, pero también muy mala, muy terrible, muy reprobable de lo que debe ser una sociedad. Y además tiene muchos convenios con grandes consorcios de medios de comunicación grandes, y esto hace que tenga ya demasiada influencia. Imagínense nada más tener controladas a todas las ONGs o muchísimas ONGs de izquierdas en todos lados,
además los medios de comunicación y además los candidatos, la parte electoral, la parte política, es algo terrible, pero aquí es donde entra lo del el gran trabajo de Carlos Astiz con este libro, pues lo que la gente muchas veces no sabe por dónde viene es, pues, qué relación hay y cómo se conjunta esta relación entre el gran capital, los grandes dineros, el big money, con las nuevas izquierdas, o sea, de qué manera se unen, porque pues en un vistazo, vamos a decir, simple, en un vistazo pues tradicional, antiguo, maniqueo, si ustedes quieren, de buenos contra malos, pues está por un lado el dinero, la gente del gran capital, pero eso sería pues algo que chocaría con las izquierdas. ¿Cómo es que el gran capital va a estar financiando a las izquierdas? Esto de entrada, y por eso es muy importante este libro realmente. O sea, de Claro, entrada nos parece una contradicción. A mucha gente le puede parecer contradictorio. El gran capital lo que quiere es acabar con los comunistas, acabar con las nuevas izquierdas, acabar con todo ese marxismo ahora posmoderno, porque el clásico pues es el de pobres contra ricos y y el nuevo pues es este de estos supremacismos LGBT, feminismo, indigenismo, etcétera. Entonces, bueno, pues de entrada al tema, estimado Carlos, pues a preguntarte, pues, cómo se da esta unión en la figura de Soros, del gran capital, los grandes dineros y las nuevas izquierdas. claro. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que supuestos comunistas, supuestos progresistas de izquierdas o de extrema izquierda compartan los mismos objetivos, compartan la misma agenda con los grandes capitalistas? Soros es la cara más visible, o una de las caras más visibles, de un pequeño grupo de grandes capitales que han acumulado una cantidad de dinero de tal calibre que podemos decir, por ejemplo, que no había sucedido nunca en la historia del capitalismo y desde luego nunca en la historia de la humanidad. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las 500 mayores empresas de todos los sectores, de todos, de la gran mayoría de los países desarrollados, es decir, de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, México, España, Italia, todos están en manos, tienen como socios de referencia a tres grandes fondos de inversión, que tienen nombres y apellidos, que son BlackRock, State Street y Vanguard. Es decir, que además son accionistas, ya para rizar el rizo, accionistas unos de otros. De tal manera que la concentración de capital ha llegado a estos extremos que ni siquiera Carlos Marx en el Capital, hace casi 200 años, podía, es decir, se pudo intuir, pero nunca hubiera esperado nada semejante. Como sobre la base de ese poder económico, surge también la necesidad o el deseo por parte de estos grandes magnates, de estos grandes capitalistas, de controlar políticamente, de controlar incluso la vida de los ciudadanos, con algunos aspectos importantes. La primera cuestión es que hace mucho tiempo ya, hace 50 años por lo menos, ese gran capital se dio cuenta de que la población aceptaba mucho mejor cuando le contabas una cosa o un proyecto por parte de una ONG o de una institución pública, más que cuando se lo contabas desde un gabinete de comunicación de una gran empresa o incluso de una institución, de un ministerio. Entonces lo que hicieron fue empezar a financiar, a crear y financiar decenas de miles, literalmente decenas de miles de ONGs que todas contribuyen a desarrollar ese plan que tienen. Y ese plan que tienen podemos sintetizarlo ya hoy en la Agenda 2030, en esa agenda que se nos impone manu militari en todos los países desarrollados y en algunos que todavía están en proceso de serlo, ¿no? Decir, hay una cuestión que es muy importante, por ejemplo, decir, la transformación de esa izquierda, decir, una izquierda sexualista, porque realmente, para hacerlo de manera muy rápida y sintética, decir, toda esta izquierda está asumiendo vía dinero, mucho dinero detrás, una política en la que te tienes que estar preguntando constantemente sobre tu entrepierna. Y eso tiene un objetivo muy claro. Es decir, el objetivo es clarísimo de desviar tu atención. Si te estás preguntando qué tienes, qué hay en tu entrepierna, no te preguntas quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Es decir, es clarísimamente eso, una manera de fraccionar, de dividir, de enfrentar a la sociedad unos con otros. No estamos viendo que toda la ideología de género es precisamente, es decir, de enfrentar hombres contra mujeres. Es decir, Claro. todo el asunto de LGBT es enfrentar y fraccionar a los que tienen unas tendencias sexuales u otras hasta la saciedad. Recordemos que ellos empiezan como gays, luego son gays y lesbianas,
luego lesbianas, gays y bisexuales, luego lesbianas, bisexuales, transexuales, y así hasta que tienen que poner una más, un plus, porque ya no les cabía en la pancarta. Sí, Y sí, ese proceso de fragmentación, de intentar dividirnos, de intentar enfrentarnos a unos con otros, continúa hoy. De tal manera que, por ejemplo, todas las leyes de género, el objetivo que tienen es criminalizar a los hombres. Y en todas las leyes trans lo que están haciendo es dejar de visibilizar o intentar ocultar, intentar hacer desaparecer a las mujeres. Y todo esto tiene un motivo fundamental, y es que desde el siglo XVIII los grandes capitales, los muy ricos, han pensado que hay demasiados pobres en el mundo. Y uno de los objetivos centrales que tienen es la reducción de la población. Por sí, eso el fomento del aborto, por eso el fomento de la eutanasia. claro, Que claro. cuando ellos hablan, y lo que estamos viendo en la Agenda 2030, y todos en general nos damos cuenta de que nos cuentan proyectos terroríficos, proyectos de muerte y una cultura de la muerte por su parte impulsada por ellos, envuelta en bellísimas palabras, en bonitos deseos. Parece que todo el que se opone a esa agenda es que quiere el mal de la humanidad. No, es al contrario. Es decir, cuando ellos están hablando, por ejemplo, de la inmigración que has mencionado antes, Ujú. la inmigración es un crimen en origen, es un crimen en el intermedio y es un crimen en destino. Primero porque el gran capital, este gran capital, lo que necesita es quitar gente de aquellos lugares del planeta donde hay recursos naturales o de otro tipo que les interesan a ellos. Y en consecuencia empujan a la gente a que abandone sus territorios, a que abandone sus naciones, precisamente privando a esas naciones de lo más importante, que es el capital humano. Ajá, Entonces, les someten con promesas falsas, les prometen que van a tener un paraíso al final de ese viaje, un viaje que les va a costar la vida a claro, muchos de ellos y que desde luego les cuesta la hacienda y la salud. Y cuando llegan, lo que se encuentran es un infierno, que precisamente son utilizados como mano de obra para enfrentar, para crear problemas, para crear inseguridad, de tal manera que fraccionen las sociedades de destino. Ese fraccionamiento facilita el control. Igual que toda esta política de enfrentar a unos individuos con otros, hombres contra mujeres, pues también aquí, es decir, a los nacionales y originales de aquí con los inmigrantes que vienen, al claro. final fracciona. Y Ujú. cuanto más fraccionado esté el enemigo, y lo decía ya César, divide et impera, que divide y vencerás. De tal manera que esto es el proceso. Ellos temen que la gente despierte, que se dé cuenta, que se una y que se enfrente a ellos para acabar con este proceso que nos conduce directamente a la ruina, al control absoluto, a la dictadura sin futuro y Claro. a la muerte de muchos de nosotros, ¿no? Dame un momento, vamos por partes, porque esto es muy interesante, pero vamos por partes. Vamos a dejarlo de la Agenda 2030 para un momento después. Ahorita vamos a concentrarnos en esto que te quiero preguntar. A ver, para que vaya quedando un poquito más claro, porque bueno, pues tú traes toda la información y todo, pero para que los que nos están haciendo favor de vernos y todo, pues vayan conociendo poco a poco cómo se dan las cosas. Digamos, ¿cuál es la conveniencia de los ricos, por decirlo así, pero específicamente de estos ricos, los que representa Soros, los globalistas, las élites globalistas, que son estas que comentas, estos consorcios, estas que concentran el gran capital, el big money? ¿Cuál es el interés de ellos en financiar a las izquierdas cuando tradicionalmente, digamos, históricamente, las izquierdas lo que quieren es destruir a los ricos? ¿Cómo es que entonces cambiaron? ¿Qué les hizo cambiar su enfoque y decir, no, pues en lugar de que combatamos a las izquierdas, bueno, a estas nuevas izquierdas, vamos a comprarlas, a pagarlas, a financiarlas? O sea, esto es muy interesante, ¿eh? Pero es muy Pues, interesante, Carlos, bueno, para ti, pues porque tú ya lo sabes y lo traes en la mente muy fresco, pero vamos, hay que explicarlo, como decimos en México, con bolitas y palitos, porque si no, otra forma no se entiende. La gente trae todavía un esquema, bueno, si es que trae un esquema, la gente trae un esquema, pues todavía del marxismo clásico, de pobres, proletarios o campesinos y obreros contra los ricos, contra los dueños de los medios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que de pronto esas grandes élites que concentran el dinero en Occidente les da no por combatir a las izquierdas, sino al contrario, por comprarlas, financiarlas, fomentarlas, ¿no? O sea, ¿de qué se dieron cuenta? Tal vez se dieron cuenta, por un lado, evidentemente, que lo que tú ya mencionaste, que al tener dividida la gente, pues ellos salían ganando. Ahora, yo también he comentado infinidad de veces un punto que me parece que en el que podemos coincidir muy claramente, que es estas agendas son maltusianas. Es decir, obviamente que estos ricos, estos
que concentran todo este capital de forma totalmente egoísta, ególatra, pues no les conviene que la gente siga teniendo hijos, hijos, hijos y más hijos de forma natural, porque por eso fomentan el aborto y por eso la homosexualización de las sociedades, porque si hubiera un crecimiento poblacional tal cual y no el control maltusiano en el que tienen sometidas a las sociedades, en donde tienen influencia, pues que es todas, entonces pues habría conflictos por todos lados, por el alimento, por el agua, por las medicinas, como ya lo hay, pero habría mucho más y eso generaría obviamente conflictos armados que pondrían en jaque pues la estabilidad de sus negocios, su supervivencia como ricos, etcétera, etcétera. Entonces, esa me parece que es una de las razones, pero tú coméntame A ver, cuál sería el motivo principal, ¿no? desde mi punto de vista, es decir, ellos lo que intentan es organizar la sociedad en general, organizar el mundo según sus deseos, con un objetivo muy claro. Es decir, aquí no dudo que pueda haber sociedades secretas con intereses terribles, lo que sea, pero el objetivo es tan claro como el que ha habido siempre. Quieren más poder y quieren más beneficios. Entonces, una de las cosas que se dieron cuenta en los años 70 es, primero, que había toda una corriente dentro de esa izquierda que tenía dos cualidades. Una, la falta de escrúpulos. Dos, una gran penetración en una parte muy importante de la sociedad, especialmente en toda la zona cultural, ideológica, profesional, universitaria. Y sobre esa base empezaron directamente a financiar, a comprar dirigentes y a apoyar a unos dirigentes frente a otros, a los que apoyaban su agenda frente a los que no lo hacían. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Soros fue uno de los mayores financiadores de la campaña de Hillary Clinton, Claro, por ejemplo, en 2016, me parece que fue. sí, Entonces, con millones y millones de dólares. Pero es que Soros y todos los grandes magnates son los impulsores de lo que es toda la internacional socialista y socialdemócrata. Es decir, nuestro presidente en España es un títere de George Soros. Es decir, claro. se ha reunido más veces con la familia Soros en lo que lleva gobernando que con el líder de la oposición, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de a quién se debe, ¿no? Es decir, pero también en el Foro de Puebla. Es decir, todo esto son, y tenemos en cuenta que El grupo de son Puebla, sí. dirigentes corruptos, dirigentes vendibles o comparables, mejor dicho, desde el punto de vista de ese gran capital, que se van a someter a esos designios porque realmente la vida les va a mejorar tremendamente. En el caso de España lo vemos con la gente de Podemos, cómo realmente pasan de decir que ellos van a vivir en un pisito de un barrio obrero a vivir en una mansión de lujo en las afueras de Madrid, ¿no? Es decir, y eso es la plasmación Sí, digamos, evidente a los líderes, digamos, de estas los nuevas compras. izquierdas, los compran, les conviene a ellos porque se hacen ricos, porque viven como reyes, pero digamos, a estos ricos, a Soros y sus compinches, los Rothschild y otras familias de los ricos de siempre, de superconcentración de dineros, a ellos les conviene pues controlar también a la oposición, así controlan todo, pues No, tienen no, es todo que comprado, digamos. controlan, claro, pero es que lo que ellos pretenden es controlar la sociedad por completo. Sí, Es decir, el modelo que ellos tienen de control social se parece mucho más a la sociedad china, con sus bonos de crédito social, etcétera, etcétera. Es decir, un sistema de control absoluto, dictatorial, totalitario. Por eso en este libro acuño el término globalitario. Es decir, son esos magnates que quieren imponer una dictadura global, una está bueno. dictadura totalitaria a nivel global. Por eso los Globalitario, llaman digamos, uniendo globalitarios. globalista con totalitario, globalitario. Exacto, justamente. Bueno, Entonces, este proceso de captación de esa izquierda significa también el captar todas las bases ideológicas, culturales, universitarias, especialmente su presencia, su financiación de investigaciones en los medios universitarios, especialmente europeos y norteamericanos, de tal manera que eso contamina, construye toda una plataforma ideológica que poco a poco va sustituyendo, aunque tiene unas bases comunes, a lo que es el marxismo tradicional, por ejemplo. sí. Incluso bebe de otras teorías, de Foucault o de todo el feminismo clásico que tiene raíces marxistas, pero que termina abandonándolas. Esto también se entiende mucho más cuando el modelo socialista del comunismo soviético, por ejemplo, se derrumba. Claro. Y es entonces cuando, claro, esa izquierda huérfana que era comunista, dice, ya no, nos ha fallado el modelo, ¿qué hacemos? Y encuentran este modelo que además está muy bien financiado y les va a permitir vivir a decenas de miles de ellos. Y esta es la base Ahora política dime una del cosa, pueblo. Carlos, que en tu investigación
digamos, qué documentos, qué estadísticas, qué contratos, qué bases financieras hay de soporte para saber que Soros está teniendo pues este control. ¿Cómo documentaste, digamos, su financiamiento a las ONGs, su Mira, financiamiento a las nuevas izquierdas, a la sí. Internacional Progresista, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que financia realmente él Mira, no, no, ahora? la inmensa mayoría son fuentes abiertas que cualquiera puede consultar. Es más, todos mis libros utilizan solo fuentes abiertas que reflejo, esas fuentes se reflejan en el propio libro, de tal manera que no hace falta que la gente se crea lo que yo digo. Es decir, puede ir directamente a la fuente y consultarla y puede ver cómo realmente, por ejemplo, Open Society, la Fundación Open Society, o incluso la Universidad Centroeuropea o Centro Europa, que intentó montar Soros en Budapest, es decir, que ha instalado en Viena, que tiene decenas de miles de organizaciones detrás, conectadas unas con otras. Pero basta con que vaya, por ejemplo, porque los grandes multimillonarios, los Rockefeller, los Rothschild, Gates, el propio Soros, tienen en sus propias páginas, sus fundaciones dan cuenta de las decenas y decenas de organizaciones a las que financian. En Estados Unidos, por ejemplo, que la gran mayoría de las fuentes de información están ahí, una de las cosas que hay es un proceso de obligación legal de transparentar de alguna manera los recursos financieros de que disponen las organizaciones no gubernamentales, que además pagan menores impuestos o no los pagan, de acuerdo con el formulario 501 del fisco norteamericano. Bueno, de todo este proceso se deduce que puedes construir cuadros en los que de Open Society vas cayendo, vas detrayendo todos los enlaces que tienen, de tal manera que estos grandes financieros, que estos grandes capitales, tienen una miríada de organizaciones que se autofinancian, que se financian entre sí. De tal manera que hay un cruce de financiaciones para conseguir que esas organizaciones tengan viabilidad económica, que además terminan pagándolo todos los ciudadanos a través de las subvenciones de los poderes públicos, Correcto. que supuestamente para la filantropía estamos dedicando cientos de miles de millones en el mundo occidental para subvencionar estas organizaciones que quieren destruirnos, con claridad, ¿no? Ahora, hay otro punto muy importante, lo que comentábamos al principio que quedó pendiente, la Agenda 2030, que pues es famosa, universalmente odiada, pero también por muchos impulsada. Este mismo grupo del Big Money, los dueños del dinero, encabezados o bueno, en parte encabezados por Soros, simbolizados por Soros como cabeza, ¿qué influencia tiene directamente sobre esta agenda y en general, pues no nada más sobre la agenda, obviamente sobre la ONU y sobre la OMS, muy claramente en el episodio de la pandemia, Claro. pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Cómo influencian estos señores, Soros y sus amiguitos ricos, cómo financian, cómo controlan la Agenda 2030 y sobre todo, Carlos, para la gente que, bueno, quizás no hayan oído hablar tanto de eso o tengan una idea diferente, ¿cuál es el objetivo que están imponiendo a través de la Agenda 2030? Pues mira, básicamente lo que quieren, y lo dijeron con mucha claridad el foro de Davos, que está organizado por Soros precisamente, pero en el que participan la inmensa mayoría de los grandes magnates. Es decir, para ese foro económico mundial y para la Agenda 2030, quieren que seamos menos, quieren que seamos más pobres, quieren que estemos más solos, quieren que estemos más aislados, quieren que estemos más enfermos. En general, es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene tres grandes financiadores: el gobierno de Estados Unidos, es decir, el dinero público norteamericano, el gobierno chino y Bill Gates y su fundación. Por ejemplo, Bill Gates y George Soros Sí. tuvieron una reunión en 2019 junto con otros 15 grandes multimillonarios y a la salida explicaron al Wall Street Journal, está recogido así en el libro y en los libros posteriores, los que dicen, ¿ustedes qué querían en esta reunión? En una reunión que ellos denominan que es el club de los buenos, de los bondadosos, ¿no? De los que saben de qué va. Pues lo que queremos es reducir la población. Vamos a buscar la manera de que nuestros esfuerzos filantrópicos contribuyan a reducir la población. Pues por eso Pero decíamos que son maltusianos, evidentemente, sí, pues sí sí, tienen pero ese objetivo. claro, es decir, en sí la Agenda 2030 lo que pretende, que con bonitas palabras, es precisamente, es decir, convertir todas nuestras libertades, nuestros derechos como ciudadanos en sometimiento a sus planes. Es decir, por ejemplo, estamos viendo cómo hay, con la excusa, con la mentira
del rollo del cambio climático, están reduciendo los campos de labor, están reduciendo las industrias pesqueras, la ganadería. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a conducir a la pobreza. Cuanto más pobres seamos, más manejables seremos, más dependientes de ellos. Cuando, como en Cuba, tengamos que acudir a la canasta básica de que da el gobierno, Eso pues es. no nos vamos a plantear otra cosa. Es No el vamos a tener control máximo, el fuerzas. control total, ¿no? Por Claro, supuesto. no vamos a tener fuerzas para poner en cuestión su poder e intentar derribarlos. Claro. Entonces, por eso necesitan ocultar todo esto. Antes, al principio hablabas del control sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Occidente están en sus manos. Prácticamente, es decir, hay un asunto, es decir, la BBC, El País en España, la BBC en Inglaterra, el Tempo, la República en Italia, el Le Monde en Francia, el, CNN. CNN, por ejemplo, todos estos en México, Excelsior y similares, es decir, todos participan de proyectos como el Proyecto de la Verdad, el Truth Project, o cualquier otro, que tienen como fundamento el Poynter Institute, un instituto financiado por todos ellos, al cual se someten todos los grandes medios de comunicación de Occidente. De tal manera que tenemos un discurso único, que es el discurso de la dictadura. El discurso de aquí no podemos Dime, ¿y discutir. cómo han a ver, vamos a hacer una pausa en ese, un poquito en este punto que es muy importante. ¿Cómo construyeron su influencia, Soros y los demás, sobre los medios de comunicación? O sea, ¿cómo haces que los medios que son, mira, tú y yo venimos de los medios, periodistas, etcétera. O sea, el periodista es rebelde, es crítico, es difícil, no se traga los cuentos tan fácil. ¿Cómo es posible, a ver, cómo es posible que un grupo de gente, bueno, muy poderoso y todo lo que tú quieras, pero hayan logrado controlar a ese nivel muchísimo, quizás el 99% de los medios? O sea, de manera que, mira, si tú haces una manifestación pro vida, nosotros lo hemos hecho aquí en México, pues no te la publican en muchos medios, no Claro. aparece, así lleves muchísima gente, no aparece. Fuimos nosotros como Ejército Cristero Internacional y otras organizaciones, 30 organizaciones, fuimos a hacer una manifestación afuera de la ONU contra la Agenda 2030 con una carta pidiendo una reforma, una democratización, nos sellaron y todo, y eso por supuesto no sale en los medios. O sea, hay un control, no puedes mencionar nada en contra del aborto, nada en contra del supremacismo LGBT, conste que no es en contra de las personas, sino de la ideología, del movimiento político, del falso arcoíris. O sea, tienen un control total en todos lados. Sí. ¿Cómo lograron esto, Carlos? ¿Cómo Pues lograron mira, esto? igual que el control sobre las empresas. Es decir, ahora lo del mes este del orgullo gay y Ajá. similares, los logos de miles de empresas se han puesto con el arcoíris este puñetero. Es decir, la realidad lo explica muy bien, lo explicó muy bien Larry Fink, que es el director general de BlackRock, de uno de esos tres grandes fondos de inversión, en 2017. Dijo textualmente: es decir, al que no se somete, es decir, iniciamos un proceso de forzar a las empresas. La que no se somete va a tener que enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias son que voy a hacer que te hundas, o voy a hacer que cambie el CEO, que cambie el presidente o el director general. Es decir, simplemente porque yo controlo una parte sustancial de tu capital. Y en Mm, el caso de los medios de comunicación, que eso ha sido así directamente. En el caso de la comunicación, de los medios de comunicación en España, por supuesto hay un proceso, y yo creo que en todo el mundo, con lo del COVID, las mentiras del COVID, los rollos que nos han contado, los cuentos, la tomadura de pelo que sí, nos han sí, hecho con lo del COVID y similares, mucha gente ha dejado de confiar en esos medios de comunicación. sí, Y claro. los periodistas rebeldes han terminado teniendo que salir de esos medios porque no tenían hueco. Eso de que el periodista era rebelde, buscaba el punto crítico, buscaba las dudas, las planteaba, eso ha dejado de existir. Los grandes medios lo que tienen son ovejas, marionetas, que dicen lo que les dice el jefe que tienen que decir. Que no son Ok. periodistas, son Bueno, simplemente sicarios al servicio de... ahora, para ir cerrando, si te parece bien, hay un Ujú. punto sumamente interesante. Tenemos por un lado, digamos, este bloque progre globalista occidental, este conjunto de ricos del Big Money, los dueños del dinero, Soros, Bill Gates, los Rothschild, los Rockefeller, etcétera. Esos son los principales. Sabemos qué agenda es la que están proponiendo, para qué la están proponiendo y cómo la han ido construyendo. De acuerdo con esta plática que estamos teniendo tú y yo, hablando sobre tu libro. Bueno, ahora, aquí hay, por otro lado, tenemos otro bloque que vamos a llamarle Eurasia. Estoy tomando un término antiguo que fue reelaborado por este señor
Alexander Dugin, un tipo, pues bueno, a una gente, a algunos les cae muy bien, a otros lo odian, en fin, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso, pero el término Eurasia para describir, digamos, la unión entre Rusia y China, la unión financiera, comercial, militar, etcétera, etcétera, con sus asegúnes, no es tema de discusión tampoco de ahorita, pero bueno, vamos a llamarle Eurasia. Es otro bloque diferente que tienen otros objetivos diferentes y que no piensan igual que nosotros. De hecho, pues Alexander Dugin, que maneja sobre todo ese término, es antioccidente, son antioccidentales, o sea, los valores, que más bien diríamos los antivalores occidentales les molestan y eso lo vemos muy claro en muchas políticas públicas en Rusia, donde no están apoyando el supremacismo LGBT, no están apoyando el supremacismo feminista, etcétera, etcétera. Vamos a decir que en eso son más conservadores, en estas cosas sociales. Pero por otro lado tenemos pues la dictadura feroz y el hipercapitalismo de Estado de China y un control tremendo al grado que tienen este software de identificación facial y cuando estaban las épocas de la famosa pandemia, pues sabían dónde estaba, o con ese pretexto, más bien, sabían perfectamente dónde estabas tú, qué temperatura tenías, si ibas caminando fuera del metro, del trolebús, del camión, de la escuela, del restaurante, sabían dónde estabas, qué temperatura tenías, y desde las millones de cámaras que tienen instaladas en todos lados, o sea, tienen un control feroz, ¿no? Control feroz. Entonces, estamos viendo otro bloque, un bloque que quiere el bloque de Eurasia que quiere desdolarizar el mundo, desdolarizar la economía, quieren imponer otro tipo de valores, no son pro-occidentales y pienso yo, de entrada diríamos, pues sus enemigos son los otros globalistas, estos globalistas de Occidente, los progre globalistas de Soros contra los globalistas, porque pues también lo son, pero en su esquema, en su manera, de Eurasia. Veo estos dos bloques. Ahora bien, aquí otra pregunta, otra nueva pregunta, ¿no? En un nuevo esquema, un poco más evolucionado que el de marxistas de pobres contra ricos, en uno, tres pasitos más para adelante, diríamos, tenemos al bloque occidental, que son estos tipos nefastos, pero controlan el dinero y todo lo demás, y tenemos al bloque del dragón rojo, el bloque de Eurasia. Yo Ahora bien, creo que qué coincidencias, bueno, porque también hay inversión, hay mucha inversión, no es que sea blanco y negro o estén peleados uno, pero hay inversión de los progres globalistas en China y en Rusia, muchísimo, y también hay, o sea, no se puede ver como partido, pero cómo describes, cómo observas, qué opinas sobre estos bloques, cómo coinciden en sus agendas, en sus intereses y cómo chocan? A ver, yo creo que eso se ve muy bien en el papel de China y en el Foro Económico de Davos. Hasta 2020, China fue el invitado de honor, el presidente Xi fue incluso el invitado de honor especial, el niño mimado del Foro Económico de Davos, que es, digamos, la suma de los proyectos de estos globalitarios en Occidente. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de ese momento pasa a ser justo el enemigo. El tipo, es decir, China ha pasado de ser el niño mimado de Davos a ser el apestado de Davos. Lo que hay detrás es en el concepto que tenían esos globalitarios del mundo unipolar, dirigido fundamentalmente por Estados Unidos, es decir, que iba a controlar todo Europa y el norte de África o África completa sobre la base de lo que iba a hacer Bruselas, la Comisión Europea, sometida también a la Casa Blanca, y a eso China dice, no, no, perdona, es decir, una parte de Asia es mía, una parte de África también ya es mía, una parte de Iberoamérica también es mía. Y en consecuencia surgen las contradicciones, la crisis entre ellos, de tal manera que hay dos modelos. Es decir, hay un modelo de mundo unipolar que quiere ser dirigido desde Washington, o que quiere dirigir desde Washington, y hay otro mundo multipolar en el que están apareciendo lo que se llaman los BRICS famosos, los que se denominó así inicialmente, que Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, al que se han incorporado muchos y que está abriendo, digamos, unas fisuras dentro de ese control monopolista que intentaba establecer Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora en el Sahel, es decir, el golpe de Estado en Níger, bajo la amenaza de Francia directamente y de los títeres de Francia, que es, a fin de cuentas, la OTAN y, a fin de cuentas, el brazo armado de Estados Unidos,
decir, se está oponiendo, pero resulta que la India también está diciendo, oiga, no, perdone, es que ustedes me plantearon que yo tenía que ser alguien totalmente sometido y me estoy convirtiendo en una gran potencia mundial. Y desde luego no voy a aceptar su designio para nuestro pueblo. Es decir, efectivamente, dentro de cada uno de esos países hay posturas muy distintas, algunas realmente muy reaccionarias, algunas muy opresivas, pero el conjunto general es que rompen ese concepto de mundo unipolar que quería imponer Estados Unidos y el gran capital monopolista de origen norteamericano fundamentalmente. Esto crea una fricción entre el poder, entre los poderosos, que nos conviene a efectos de la liberación, porque no tenemos enfrente un poder omnímodo, enorme, gigantesco, sino que tenemos un poder que se fracciona, que se enfrenta unos con otros. La guerra de Ucrania es un ejemplo, pero ahora vamos a tener una guerra en el Sahel, de hecho ya la tenemos al sur del Sáhara. Vamos a tener conflictos, es decir, Marruecos es un peón de Estados Unidos que quiere controlar el norte de África, pero se enfrenta con Argelia que no está dispuesto a aceptar ese papel y que además es aliado de Rusia. En todo este proceso hay un proceso de reconfiguración del planeta y a nivel político y económico y veremos a dónde termina. Pero en este caso nosotros como pueblos, la única posibilidad, es decir, tenemos que aprovechar esas fisuras, esas fricciones para realmente imponer una agenda que sirva a los pueblos, que sirva a la independencia de nuestras naciones, que sirva a los patriotas, que sirva a los que queremos defender los derechos y libertades de los ciudadanos viviendo en democracia. Y eso es una cosa, nos abre una oportunidad. Y estamos viendo cómo además se alinean unos con otros, a que teóricamente fulanito es enemigo de Menganito, pero resulta que hace lo que Menganito le dice. Entonces, claro, en eso estamos, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, estimado Carlos, te preguntaría una última cosa, pues quizás un Sí, poco porque aquí hay, complicada. hay para hablar Sí, claro, docenas de horas, sí. claro. Y después podemos hacer un programa, me gustaría hacer un programa sobre tu otro libro, el de Reset. Me parece interesante, pero no. Hay un tercero después de estos dos. Reset, Bill Gates Reset fue en 2021, creo Ah, recordar. Después hay uno que es R de Resistencia en 2022, que es justamente decir, bueno, señores, esto es lo que hay, estos son el enemigo, ¿cómo lo combatimos? exacto. Bueno, y eso te iba a preguntar, ¿qué acciones puede hacer el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, frente, por un lado, a estos progre globalistas nefastos que quieren imponerle una agenda que realmente destruye nuestros valores, nuestra fe, nuestra familia, la heterosexualidad, el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra economía, nuestro equilibrio social. Y por otro lado, pues tenemos también la amenaza, pues digámoslo así, del dragón rojo que endeuda, vive de la deuda de, sobre todo de los países de Hispanoamérica, ¿no? Los endeuda, les da dinero para que hagan termoeléctricas, centrales nucleares, Y se queda con carreteras, sus recursos y naturales. se queda con todo, porque cuando no pueden pagar, pues ya pasó Claro, en todos los países, bueno, en muchísimos países, ¿no? México, claro. fíjate, México no tanto porque tiene pues demasiada frontera con Estados Unidos, 3.000 kilómetros, y aquí no se ve tan fuerte como lo que ha sucedido, digamos, en Ecuador, en Perú, Chile, en en Perú, en Perú, por ejemplo. Argentina, Sí, que es una cosa brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. brutal, Sí. brutal. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué conjunto, qué acciones propones concretas para Bueno, el padre de familia, para el patriota, para el ciudadano de a primera pie? cuestión. Primera cuestión. No rendirse nunca. Es decir, porque la realidad, la naturaleza, la vida están de nuestra parte. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. Es decir, los hombres aman a las mujeres aman a los hombres, quieren tener hijos, quieren tener familias que progresen y cuyos hijos vivan en un país libre y con progreso. Pero dicho esto, hay algunos elementos importantes a efectos personales. La primera, duda. Duda. Es decir, cuando los ricos y poderosos te dicen algo, ponlo en duda. Cuando los medios de comunicación te dicen que algo es blanco, piensa que probablemente sea negro. Cuando te dicen que es mentira, es que probablemente es verdad. Es decir, y en este sentido hay que tener en cuenta que ese no te rindas nunca. Únete, estudia, infórmate, únete con aquellos que piensan como tú y despertad a otros. En ese sentido, es decir, esto es un proceso en el que todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos, nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, el de nuestros vecinos, nos jugamos el de nuestras naciones, pero la libertad, la patria, la familia, son elementos tan sustanciales a la naturaleza humana que no hay nadie que se lo salte, nadie que pueda destruirlo. Podremos sufrir, estamos sufriendo ya de hecho,
pero vamos a ganar porque realmente es eso, de que la realidad y la naturaleza están de nuestro lado. Que el milagro de la vida no es algo que puedan crear en un laboratorio, surge naturalmente de la propia esencia humana. Es decir, por eso quieren eliminar todos los referentes, para hacer que nos sintamos débiles, que nos sintamos invencibles. Es decir, no hace falta ser creyente para darse cuenta que la religión es un referente importante porque es la construcción ética que tiene el 97% de la población del mundo, que tiene alguna religión. Por eso quieren destruirla. Y por eso es importante enfrentarse con eso, con decisión, con valentía, con prudencia también, pero sobre todo unirse con aquellos que ya han despertado y juntos despertar a los demás. Porque cada día que pasa hay más gente despierta. Sí. Tuvimos un detalle técnico, amigos, no se fijen. Bueno, seguimos conversando con Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, básicamente lo que estábamos mencionando es que frente al enemigo, frente a todos aquellos que quieren destruirnos como ciudadanos libres en naciones libres y democráticas, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente dudar y no rendirnos nunca. Y la duda siempre ha sido revolucionaria y lo sigue siendo. Entonces, por eso cuando los medios de comunicación dicen que algo es blanco, piensa que probablemente sea negro. Si te dicen que confíes en algo, desconfía a priori. Si te dicen que tienes que hacer alguna cosa, pues intenta rebelarte. Utiliza tu cabeza, no dejes que te condicione la televisión o los grandes medios de comunicación lo que tienes que hacer. Porque hay que tener además la confianza absoluta de que la realidad, la naturaleza, la vida está de nuestra parte. Los hombres aman a las mujeres aman a los hombres, quieren tener hijos, quieren que estos hijos crezcan en naciones que progresen, con libertades, con democracia, y eso es, vamos, inatacable, eso es invencible. Y otra de las cuestiones también muy importantes es hay que organizarse, hay que despertar y hay que contribuir a despertar a otros. Esa organización es esencial porque al final tendremos que enfrentar en un frente muy amplio, con muchísimas organizaciones, que venga cada uno de su padre y de su madre, que unos hayan estado en la izquierda, otros hayan estado en la derecha, otros sean medio pensionistas y unos sean creyentes, otros no, unos crean en esto o en aquello. Y al final lo que estamos haciendo es defender nuestra libertad, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a existir, como naciones también, pero como comunidades históricamente formadas, con nuestra patria, con nuestra familia y con esas libertades que tenemos que ejercer, con una independencia clara y con la necesidad de seguir progresando. Eso es inamovible, eso es invencible. Y si no nos rendimos, si justamente ponemos en duda todo lo que nos dice el poder y nos organizamos para enfrentarlo, terminaremos venciendo. Muchas gracias, estimado Carlos. Gracias a vosotros. Queda mucho por hablar, mucho por platicar. Muchísimo. Vamos a hacer después un programa sobre tu libro R de Resistencia y el de Bill Gates, el de Reset. Cuando queráis. Será un placer. Muchísimas gracias porque hoy estamos hablando de este libro de Soros para que la gente sepa, bueno, sobre todo que no sé si lo vendan acá en las librerías o que lo compren en Amazon, ¿en dónde lo pueden conseguir? En Amazon está, en Libros Libres, en la Casa del Libro, en todos estos sitios. Ah, bueno, entonces sí. Creo que además se va a traducir al inglés próximamente, se está traduciendo al italiano, se va a traducir al alemán y al portugués. Es decir, creo que bueno, habrá como para utilizarlo como herramienta, porque al final es eso, es decir, es una herramienta para ayudar a la liberación del género humano, que es lo que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, porque ellos quieren que desaparezcamos, la inmensa mayoría de nosotros, y nosotros vamos a resistir, no nos vamos a resignar a la derrota y a darnos por vencidos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto platicar contigo y quedamos pendientes para una siguiente ocasión. Gracias, amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos. No olviden suscribirse, con eso apoyan esta contrarrevolución cultural. Denle like a este video y difúndanlo. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, hoy y siempre. Gracias, hermanos. Hasta luego.